Esta es la historia de Óscar Arnulfo Romero, un hombre cuya vida estuvo marcada por la fe, la valentía y la defensa de los más vulnerables. Acompáñenos a descubrir cómo un humilde niño salvadoreño se convirtió en la voz de los sin voz y en un símbolo de esperanza para todo un continente. En la modesta casa de adobe donde nació Óscar Arnulfo Romero, las paredes parecían guardar el eco de oraciones susurradas en las noches más oscuras. Ciudad Barrios, su pueblo natal, se extendía entre montañas verdes y cielos que se teñían de dorado al amanecer, como si cada nuevo día trajera la promesa de algo más grande, algo que aún estaba por revelarse. Óscar era el segundo de 8 hermanos. Su padre Santos trabajaba como telegrafista, un hombre que entendía el peso de los mensajes que llevaba, pero que nunca imaginó que su hijo, años más tarde, transmitiría el mensaje más urgente y divino de todos, la voz de los pobres y oprimidos. Su madre Guadalupe cosía para ayudar a mantener a la familia, y mientras sus manos daban puntadas incansables, sus labios murmuraban oraciones que Óscar escuchaba en silencio. Desde muy pequeño, Óscar mostraba una sensibilidad que lo diferenciaba de los demás niños. Mientras sus hermanos jugaban entre los campos, él buscaba la quietud de la pequeña iglesia de su pueblo. Sus ojos oscuros, grandes y profundos, se perdían contemplando la figura del Inmaculado Corazón de María, como si buscara en ella respuestas que nadie más comprendía. Por las noches, cuando la casa dormía y el viento susurraba entre las rendijas de las ventanas, el niño se arrodillaba junto a su cama, susurrando oraciones con una devoción tan pura que parecía venir de un alma mucho más vieja que su cuerpo frágil y menudo. La enfermedad lo visitó más de una vez, dejándolo débil y febril en la cama. Pero esas largas jornadas de fiebre y reposo parecían solo encender más su espíritu. En esos momentos, cuando la fragilidad humana lo envolvía, Óscar ahí hallaba una fuerza misteriosa en sus rezos. En sus sueños febriles, imaginaba la voz de Dios hablándole a través de la brisa que entraba por la ventana. No era miedo lo que sentía, sino una calidez reconfortante, una certeza temprana de que su vida estaba destinada a algo más grande que él mismo. Mientras los años de infancia pasaban, algo en él se forjaba con firmeza. No era solo su fe, sino una convicción profunda, casi inexplicable para un niño de su edad, de que la verdadera grandeza no estaba en el poder o la riqueza, sino en la entrega total a los demás. Esta semilla divina, plantada en la vulnerabilidad de su infancia, crecería con él hasta convertirse en la raíz inquebrantable de su vida. El llamado de Dios no siempre llega como un trueno. A veces, es apenas un susurro que se cuela entre los rincones más íntimos del alma. Para Óscar Arnulfo Romero, aquel susurro empezó a resonar con fuerza cuando tenía 13 años. Mientras otros niños soñaban con grandes hazañas terrenales, él soñaba con servir a los demás, con ser instrumento de algo más grande que su propia existencia. Cuando ingresó al Seminario Menor de San Miguel, la vida cambió para él. El bullicio de la niñez quedó atrás, dando paso a un mundo de silencios sagrados y voces antiguas que hablaban desde las Escrituras. Cada amanecer traía consigo el eco de los cánticos matutinos, una música celestial que parecía envolver su espíritu. En la penumbra de la capilla, con el aroma a incienso flotando en el aire, Óscar sintió que cada palabra del Evangelio no era solo una enseñanza, sino una verdad viva que lo atravesaba. Su camino continuó en el Seminario de San José de la Montaña en San Salvador, donde sus días se llenaron de estudio riguroso y oración constante. Pero no era solo la doctrina lo que se grababa en su corazón, sino la convicción de que la fe debía vivirse en las calles, entre el pueblo, donde los rostros de los pobres reflejaban el rostro mismo de Cristo. Años más tarde, la providencia lo llevó aún más lejos, hasta la eterna ciudad de Roma. Allí, entre las paredes centenarias de la Pontificia Universidad Gregoriana, Óscar profundizó sus estudios de teología. La Segunda Guerra Mundial rugía a las puertas de Europa, y esa realidad trágica dejó en él una huella imborrable. La injusticia, el dolor de los inocentes y la indiferencia de los poderosos se convirtieron en heridas que marcaron su espíritu para siempre. Finalmente,
El 4 de abril de 1942, en la solemnidad de una Roma golpeada por la guerra, Óscar fue ordenado sacerdote. En ese momento, cuando las manos sagradas del obispo tocaron su cabeza, no solo recibió la investidura sacerdotal, sintió como si Dios mismo depositara sobre sus hombros el peso amoroso de una misión aún desconocida. Años más tarde sus palabras resonarían como profecía. La misión de la Iglesia es identificarse con los pobres, así la Iglesia encuentra su salvación. Con esa verdad ardiente en su corazón, regresó a El Salvador. No sabía, aún, que el destino lo esperaba con pruebas y gloria, ni que su voz se alzaría para convertirse en la esperanza de los oprimidos. Óscar Arnulfo Romero regresó a El Salvador con el alma encendida de fervor y la determinación de ser un guía espiritual para su pueblo. Su camino pastoral inició en la pequeña localidad de Anamoros, en el departamento de La Unión. Allí, entre calles polvorientas y casas humildes, fue párroco de la comunidad. Sus manos, que sostenían el cáliz sagrado, también se ensuciaban levantando ladrillos para ayudar a construir las casas de sus fieles. No era un sacerdote distante. Su sotana se mezclaba con el sudor y la tierra de aquellos a quienes servía. Pronto fue trasladado a San Miguel, donde se desempeñó como secretario del obispo diocesano Monseñor Miguel Ángel Machado. Con el tiempo, su carácter reservado y su enfoque disciplinado le valieron el reconocimiento de la jerarquía eclesiástica. En 1968, fue nombrado secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador. Su labor se centró en la organización pastoral y la redacción de documentos eclesiásticos, aún lejos de la figura pública y profética en la que más tarde se convertiría. Pero el destino avanzaba, implacable. El 3 de febrero de 1977, a la edad de 59 años, fue nombrado arzobispo de San Salvador por el Papa Pablo VI. Su elección sorprendió a muchos dentro y fuera de la Iglesia. Los sectores más progresistas esperaban a alguien más alineado con la opción preferencial por los pobres, proclamada en la Conferencia de Medellín. Romero, percibido como tradicionalista y conservador, fue recibido con escepticismo. Nadie imaginaba que aquel hombre tranquilo, casi tímido, sería moldeado por la tragedia, hasta convertirse en la voz indomable de los oprimidos. El 12 de marzo de ese mismo año, la realidad le golpeó el alma. Su amigo cercano, el padre Rutilio Grande, fue brutalmente asesinado junto a 2 campesinos mientras viajaban en coche hacia la parroquia de Aguilares. Rutilio, un defensor incansable de los campesinos y promotor de comunidades cristianas de base, había sido la conciencia social que Romero aún no se atrevía a abrazar por completo. Pero al ver el cuerpo de su amigo, acribillado, la duda dejó paso a una certeza irrebatible. Desde ese día Romero entendió que no podía callar más. La sangre de Rutilio se convirtió en semilla que germinó en su corazón. Desde el púlpito de la Catedral Metropolitana, su voz adquirió una fuerza nueva. Sus homilías dominicales dejaron de ser meras reflexiones espirituales y se transformaron en denuncias valientes contra las violaciones a los derechos humanos que asolaban El Salvador. Los campesinos, los obreros y los humildes abarrotaban la catedral y sintonizaban la radio diocesana Isa 6, donde cada palabra de Romero resonaba como una plegaria y una protesta. Denunció las masacres cometidas por los escuadrones de la muerte, los secuestros, las desapariciones forzadas y los abusos cometidos por las fuerzas militares. El que se une al pobre tiene que compartir su destino, dijo en una de sus homilías. Y él, consciente del precio, siguió adelante. No temía la muerte, porque sabía que su vida ya no le pertenecía. Se la había entregado a Dios y a su pueblo. El 23 de marzo de 1980, en la que sería su última homilía, Romero se dirigió directamente a los soldados que ejecutaban las órdenes de represión. En nombre de Dios les ruego, les suplico, les ordeno, cese la represión. Sus palabras no eran solo una súplica, eran una orden moral, un desafío directo al poder. Aquella frase resonó no solo en las iglesias, sino también en los pasillos del gobierno y en las sombras donde se gestaban los planes para silenciarlo. Romero sabía que sus días estaban contados.
Sus enemigos, ahora más visibles que nunca, acechaban cada uno de sus pasos. Pero él ya no temía. Su voz, más que humana, parecía guiada por algo más grande, algo inmortal. Y aunque su cuerpo mortal estaba en peligro, su espíritu se había convertido en la esperanza de todo un pueblo que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que Dios hablaba a través de uno de los suyos. La voz del arzobispo, que hasta entonces siempre había sonado serena, vibró con una fuerza que parecía venir de lo alto. No hablaba solo a sus fieles. Su llamado atravesó las paredes de la catedral y llegó hasta los soldados, a quienes imploró que desobedecieran las órdenes injustas de matar a sus propios hermanos campesinos. Esa noche, Romero regresó a la humilde habitación donde vivía, en el Hospital Divina Providencia, junto a las monjas que cuidaban a los enfermos terminales. Sabía que sus palabras habían cruzado la línea definitiva. La muerte ya lo rodeaba. Sus enemigos no permitirían que siguiera hablando. Pero no mostró miedo. Se arrodilló, rezó y dejó su vida en manos de Dios. Al día siguiente, el 24 de marzo de 1980, cuando el sol comenzaba a teñirse de rojo sobre San Salvador, Monseñor Romero se preparó para celebrar la misa vespertina en la capilla del hospital. Los bancos eran pocos. La luz dorada entraba por los vitrales, proyectando destellos suaves sobre las paredes blancas. Al llegar el momento de la consagración, elevó el cáliz. Su voz pronunciaba las palabras sagradas: «Este es mi cuerpo, entregado por ustedes». Fue entonces cuando un disparo rasgó el aire. Un francotirador oculto entre las sombras apretó el gatillo. La bala atravesó su pecho. Romero cayó junto al altar. Mientras la sangre se mezclaba con el vino sagrado, su última mirada se perdió hacia el crucifijo, como si en el momento de morir estuviera entregándose junto a Cristo. El mundo quedó consternado. La noticia de su asesinato recorrió continentes y fronteras, y su martirio sacudió a creyentes y no creyentes por igual. Sin embargo, sus palabras seguirían vivas. «Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño». Y así fue. Décadas después, en el año 2015, una mujer salvadoreña llamada Cecilia Flores se encontraba al borde de la muerte, víctima de una enfermedad rara y letal llamada síndrome de HELP, que atacaba su hígado y sus riñones tras dar a luz a su tercer hijo. Su esposo, desesperado, encontró una pequeña estampa de Monseñor Romero dentro de una Biblia y, entre lágrimas, le pidió a él que intercediera por su esposa. Esa misma noche, inexplicablemente, Cecilia comenzó a mejorar. Los médicos, que ya habían perdido la esperanza, no encontraron explicación científica. Su recuperación fue total, sin secuelas. La Iglesia reconoció este milagro como un signo claro de la intercesión de Óscar Romero. Su martirio no fue el final, sino el inicio de algo mucho más grande. Su sangre derramada no ahogó su voz, sino que la multiplicó. Y así comenzó el camino hacia los altares, donde la Iglesia finalmente lo reconocería como lo que siempre fue, un santo del pueblo. 35 años después de que su sangre regara el altar de la capilla del Hospital Divina Providencia, el nombre de Óscar Arnulfo Romero resonó, no como el de un mártir olvidado, sino como el eco inmortal de una vida entregada a la verdad. El 23 de mayo de 2015, la Plaza Salvador del Mundo en San Salvador se llenó de miles de fieles. Rostros bañados por el sol y lágrimas escucharon las palabras que proclamaban su beatificación. El Papa Francisco lo reconoció oficialmente como mártir, asesinado por odio a la fe. La multitud coreaba su nombre mientras las campanas repicaban, como si todo El Salvador celebrara el regreso de su pastor, ahora elevado a la gloria de los altares. 3 años más tarde, el 14 de octubre de 2018, en la imponente plaza de San Pedro, Roma fue testigo de su canonización. Frente a la basílica, bajo el cielo abierto, el Papa Francisco pronunció su nombre junto al de otros santos. Romero se convirtió en el primer salvadoreño en ser declarado santo y el primer arzobispo mártir de América. La bandera salvadoreña ondeaba entre la multitud, y sus palabras proféticas,
Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño, parecían cumplirse una vez más. Su santidad no solo pertenece a la Iglesia Católica, fue proclamado patrono de Caritas Internationalis, símbolo del amor que trasciende fronteras, y elegido como intercesor para los jóvenes del mundo durante la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, en el año 2019. Hoy su figura es honrada más allá del catolicismo. La Iglesia Anglicana y la Luterana lo veneran, y su estatua permanece en la Abadía de Westminster en Londres, como uno de los 10 mártires más importantes del siglo XX. Romero ya no es solo de El Salvador, es del mundo entero, un faro que ilumina el camino de quienes siguen creyendo en la justicia, la verdad y la dignidad humana. Su voz, silenciada por una bala, se multiplicó en millones de voces que aún hoy claman por los más vulnerables. Óscar Arnulfo Romero no buscó la gloria ni el reconocimiento. Su única ambición fue caminar junto a su pueblo, incluso cuando ese camino lo llevó al sacrificio final. No abandonaré a mi pueblo, sino que correré con él todos los riesgos que mi ministerio exige. Estas palabras no fueron una promesa vacía, sino el reflejo de una vida entregada hasta la última gota de sangre. Su historia no termina con su martirio. Vive en cada campesino que lucha por justicia, en cada madre que ora por sus hijos desaparecidos, en cada alma que se niega a aceptar la opresión como destino. Romero se convirtió en más que un hombre. Es una llama que sigue ardiendo en el corazón de los que creen en la dignidad humana. Y ahora la pregunta queda suspendida en el aire, como si él mismo la susurrara desde la eternidad. ¿Qué harías tú hoy para ser la voz de quienes no pueden hablar? El mundo sigue necesitando voces valientes, manos que trabajen por la justicia y corazones que no teman al sacrificio. Comparta sus pensamientos y oraciones en los comentarios. Su voz importa y juntos podemos seguir el legado de San Óscar Romero, ser la voz de los pobres y los oprimidos. Gracias por acompañarme hasta el final. Dios le bendiga.